En el corazón de la cordillera del Cóndor, donde los Andes extienden sus picos rugosos entre Ecuador y Perú, los ecos de un conflicto perduran en la niebla. La Guerra del Cenepa, un enfrentamiento breve pero intenso en 1995, había estado envuelta en una nube de malentendidos y narrativas nacionalistas, dada la historia detrás de la guerra. No obstante, en la actualidad los ecuatorianos saben muy poco o nada de aquella guerra y de la historia del conflicto territorial entre el Ecuador y Perú. ¿Podría decir qué sabes sobre la guerra civil? La verdad, a estas alturas, después de varios años, la verdad es que ya no recuerdo mucho de la guerra de Cenepa. Bueno, la guerra de Cenepa fue la guerra entre Ecuador y Perú en el 98, según tengo entendido, si no estoy mal. ¿Quién cree que ganó? Bueno, por territorio ganó Perú, por la posición del territorio. Bueno, la guerra del Cenepa fue un conflicto que se dio entre Ecuador y Perú a propósito de la situación de los problemas fronterizos que hubo en la parte del oriente ecuatoriano. Entonces, esta guerra del Cenepa fue si mal no estoy, en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces, ahí hubo un conflicto donde a la larga se arregló diplomáticamente, pero tuvieron algunos inconvenientes, especialmente en la cordillera del Cóndor. Es más o menos lo que me acuerdo del Cenepa. ¿Y sabe quién ganó? En papeles se supone que ganamos nosotros, pero ya después en el arreglo diplomático llegaron a un acuerdo. Eso ya fue un gobierno posterior, en el gobierno de Yamil Maguad. Entonces, eso es más o menos lo que yo recuerdo. La guerra de Cenepa. Fue una guerra entre Ecuador y Perú. Por territorio, que duró algunos años, no me acuerdo exactamente la fecha. Y eso básicamente. ¿Quién cree que ganó? No sé si hubo un ganador como tal, sí que Perú se quedó con mayor territorio, sí firmaron algunos acuerdos para ya acabar la guerra. La guerra de Cenepa, la verdad no tengo mucho conocimiento de eso, pero sé que fue aquí en Ecuador, pero no sé si fue contra Perú o Colombia. Sé que fue una guerra que se desarrolló de Ecuador contra Perú hace mucho tiempo por el territorio. ¿Podrías decir quién ganó? Perú. Si no me equivoco, fue la guerra que fue entre Ecuador y Perú. Terminó ganando Perú. La guerra del Cenepa, sé que fue por una disputa del territorio ecuatoriano, ¿Entre qué países más? Perú y Ecuador. ¿Y quién cree que ganó? Perdimos territorio, entonces ganó Perú. Chuta, la guerra del Cenepa, pues este enfrentamiento entre los militares que hubo, si no estoy mal, era por la frontera, sí, por el territorio, por la tierra. ¿Y quién ganó? ¿Quién cree que ganó? Ganó Perú ¿Por qué cree que ganó Perú? más bien, creo que no ganó en sí por el armamento, sino más bien cuando empezaron a hablar, tuvieron pues una conversación y ahí quedó victoria sobre el otro país. La verdad no sé nada. Nada. Así que Sobre la guerra de Cenepa, bueno, fue una guerra del Ecuador contra Perú, si no tengo más entendido eso. Fue una guerra que se peleó por territorio, creo que fue en la época de Sixto Durán Ballén, si no me equivoco. Eso. ¿Y quién cree que ganó? Creo que ganó Perú porque al final ganó un poco más de territorio, pero bueno, en una guerra considero que no hay ganadores ni perdedores, creo que todos perdemos porque hubo pérdidas de parte de seres humanos, tanto de Perú como de Ecuador. nada. Sinceramente nada. Es la que se peleó de territorio Perú y Ecuador Ecuador, y Perú. sí. Ya. ¿Quién cree que ganó? Obviamente creo que ganó Perú, Perú, porque pues, perdimos territorio. Ajá. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? A ver, entiendo que una persona, que no recuerdo cuál era el presidente, llegó tarde cuando estaban repartiendo
los territorios y por eso como que le asignaron a Ecuador lo que quedaba. Que fue una guerra contra el Perú en el cual nos disputábamos el territorio, que a la final por un acuerdo que logramos llegar con el Perú se logró pactar que se termine con la guerra, pero parte del territorio de ecuatoriano fue ya, o sea, le pasó a territorio peruano. Un mito predominante es que Perú se robó el territorio ecuatoriano y alteró las fronteras nacionales. Otros sostienen que, aunque las fuerzas armadas del Ecuador vencieron el campo de batalla, sus diplomáticos perdieron en la mesa de negociaciones. Finalmente, una gran mayoría de jóvenes desconocen esta parte importante de nuestra historia. Es imperativo evitar estos mitos y comprender la historia tal cual sucedió. Ahora desglosaremos algunos de esos mitos y daremos una explicación objetiva de lo que realmente ocurrió entre Ecuador y Perú. Pero, ¿por qué es crucial para los jóvenes de ahora comprender el trayecto histórico del conflicto territorial? ¿Por qué es importante conocer sobre la guerra del Cenepa? Descubrámoslo juntos. El conflicto territorial entre Ecuador y Perú, un conflicto complejo y prolongado, tiene sus raíces a principios del siglo XIX, cuando ambas naciones se independizaron de España. Los orígenes de esta disputa están intrínsecamente vinculados al acceso al estratégicamente vital río Amazonas. En 1829, los estados nacientes de Perú y Gran Colombia, que abarcaba la actual Colombia, Ecuador y Venezuela, se enfrentaron militarmente por los territorios de Quijos, Maynas y Jaén. Gran Colombia salió victoriosa de este conflicto y, en un esfuerzo por asegurar la paz y delinear las fronteras, se firmó el Tratado de Guayaquil el mismo año. Este acuerdo designó al río Marañón como la línea fronteriza, resolviendo aparentemente la disputa territorial. Sin embargo, la disolución de Gran Colombia en 1830 introdujo nuevas complejidades. Perú vio la fragmentación como una oportunidad para declarar nulo y sin efecto el Tratado de Guayaquil, asumiendo el control sobre los territorios disputados. A lo largo del siglo XIX, Ecuador, lidiando con inestabilidad política interna y careciendo de una fuerza militar efectiva, se encontró incapaz de desafiar la ocupación peruana. Esta tensión latente persistió hasta 1936, cuando un intento concertado de resolver definitivamente el asunto fracasó, manteniendo simplemente el status quo. Las tensiones subyacentes escalaron a un conflicto armado en 1941, con un enfrentamiento entre tropas ecuatorianas y peruanas, que llevó a una guerra a gran escala, conocida históricamente como la Guerra del 41. Este conflicto destacó abiertamente las disparidades militares entre las dos naciones. Perú, equipado con tanques, artillería, aviones, vehículos blindados y paracaidistas, representó una amenaza formidable. En contraste, Ecuador luchó con una grave falta de artillería, vehículos y suficiente armamento y munición para su infantería. A pesar de estos desafíos, las fuerzas ecuatorianas lograron impedir los esfuerzos navales peruanos de bloquear el puerto crítico de Guayaquil. Las subsiguientes negociaciones de paz subrayaron la grave situación de Ecuador, que enfrentó una presión abrumadora para ceder a las demandas peruanas con el fin de preservar su soberanía. El Protocolo de Río de Janeiro, firmado en 1942, marcó un punto crítico del prolongado conflicto territorial entre Ecuador y Perú. Este tratado, mediado por Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, buscaba establecer una paz duradera, reforzando el statu quo de 1936 como la base para la demarcación. Bajo los términos del protocolo, Perú acordó retirar sus fuerzas militares de los territorios que había ocupado durante el conflicto. A cambio, a Ecuador se le obligó a ceder la soberanía sobre los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas a Perú. Este acuerdo fue particularmente costoso para Ecuador, ya que implicaba renunciar a su reclamo sobre una extensa área de territorio, incluyendo crucialmente áreas que habrían proporcionado acceso soberano al río Amazonas, un activo económico y estratégico vital.
La decisión de firmar el protocolo estuvo motivada por circunstancias extremas. La amenaza existencial que se cernía sobre Ecuador era profunda. Su supervivencia nacional estaba en juego. Los diplomáticos del país, liderados por Julio Tobar Donoso, reconocieron la dura realidad de que rechazar el tratado podría llevar a una catástrofe nacional. En esencia, la elección era entre perder parte del territorio o enfrentar una casi segura aniquilación. Así, el Protocolo de Río de Janeiro se firmó no solo como un acuerdo diplomático, sino como una medida esperada para preservar el resto de la soberanía y la integridad territorial de la nación. No obstante, el protocolo no garantizó la paz entre las dos naciones. ¿Por qué continuaron los enfrentamientos entre Ecuador y Perú a lo largo de la segunda mitad del siglo XX? ¿Por qué no se pudo terminar el proceso de demarcación entre las dos naciones? El embajador Alejandro Suárez es un funcionario de carrera del Servicio Exterior ecuatoriano. Cuenta con más de 40 años de experiencia y fue parte de las negociaciones de paz con el Perú entre 1995 y 1998. En la actualidad, es el director de la Academia Diplomática Calo Plaza Lazo. ¿Por qué cree usted que aún con el Tratado de Río de Janeiro no terminaron los enfrentamientos entre Ecuador y Perú? Porque mientras se hacía el trabajo de demarcación, de acuerdo con el protocolo de Río de Janeiro, la demarcación es la colocación de los hitos fronterizos, de las señales que marcan la frontera, y mientras se hacía eso, se descubrió que había un punto en la frontera, en el área del oriente, en el área amazónica, había un punto en la frontera, un sector en la frontera que no podía ser demarcado, porque no coincidía el texto del protocolo de Río de Janeiro con la realidad geográfica. Entonces se detuvo la demarcación y quedó un área relativamente grande, más o menos de unos 80 kilómetros de extensión, en donde no había hitos. Y eso fue lo que determinó que a partir de aproximadamente 1947, 1948, en que se detuvo la demarcación, esa área abierta, que quedó un poco como tierra de nadie, esa área abierta fue el escenario en donde se dieron encuentros entre patrullas militares de los dos países, entre soldados de los dos países, y cada cual reclamaba como propio territorio, y allí se producían pequeños o medianos enfrentamientos. Se produjo un enfrentamiento grande en el año 1981 y por supuesto el enfrentamiento ya más serio de 1995 en el área del Cenepa. Janeiro fue prácticamente impuesto por la fuerza. El tratado se firmó en Río de Janeiro tras una reunión de cancilleres convocada por Estados Unidos para coordinar apoyo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no fue designado el 100% para solucionar los problemas de Ecuador y Perú. ¿Cree usted que había una posibilidad de renegociar la demarcación para que Ecuador tenga salida soberana al río Amazonas? Creo que esa oportunidad ya se perdió. Cuando se produjo la guerra del Cenepa y luego se desarrolló el proceso de negociaciones de paz, el Ecuador aceptó el protocolo de Río de Janeiro, que antes lo había negado, lo había declarado inclusive nulo, es decir, inexistente, pero para desarrollar las conversaciones de paz tuvo que reconocer el protocolo. Y al final, la decisión sobre por dónde iba la frontera no la tomaron el Ecuador y el Perú en las negociaciones. Esa decisión la tomaron por pedido del Ecuador y del Perú los 4 países que actuaban como garantes del protocolo de Río de Janeiro. Esos países son Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile. Entonces, los 2 países, Ecuador y Perú, pidieron a estos 4 países garantes que dieran la fórmula de solución. Era una especie de arbitraje. Entonces, esos países definieron la frontera y según esa decisión, según esa definición, el Ecuador no tenía una salida directa territorial soberana al Amazonas,
pero a cambio de eso, en uno de los convenios que se negociaron en ese proceso, se garantizó al Ecuador la navegación libre y soberana en el río Amazonas. La guerra del Cenepa comenzó el 26 de enero de 1995 y terminó el 28 de febrero del mismo año. Esta confrontación dramática e intensa destacó la volatilidad de los desacuerdos fronterizos en América Latina. La zona en cuestión se extendía entre los ríos Zamora y el Santiago, una región donde el protocolo de Río de Janeiro no se podía, según Ecuador, aplicarse. Las raíces del conflicto se remontan a 1947, tras darse cuenta de que el río Cenepa, subestimado anteriormente en longitud, complicaba el existente protocolo de Río de Janeiro. Este acuerdo, destinado a establecer un límite claro, siguiendo la división litoral entre los ríos Zamora y Santiago, fue puesto en duda. Ecuador sostenía que el alargado río Cenepa no creaba una, sino dos divisorias, una entre Zamora y Cenepa y otra entre Cenepa y Santiago. La implicación era profunda. Ecuador argumentaba que el protocolo de Río no proporcionaba pautas ni claridad suficiente para demarcar definitivamente las fronteras, mientras que Perú argumentaba que se debería aplicar el protocolo al pie de la letra. Como resultado, desde 1947 en adelante, enfrentamientos y escaramuzas esporádicas continuaron en la zona no delimitada, mientras ambas naciones se negaban a ceder con respecto de sus argumentos sobre la aplicación del protocolo de Río de Janeiro. En 1995, una de esas escaramuzas se transformó alarmantemente en un conflicto a gran escala. Las Fuerzas Armadas de Perú contaban con elementos entrenados para pelear contra grupos subversivos, como los guerrilleros de Sendero Luminoso. Además, sus fuerzas aéreas habían sido afectadas por una crisis económica, la cual dejó a Perú con pocos aviones de combate operativos. Ecuador, en cambio, se había equipado con mejores y más aviones, y hasta había formado un grupo de comandos dedicados a pelear en la Amazonía. Como resultado, Perú no pudo derrotar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no pudieron tomar territorio de Perú. Fue gracias a la mediación internacional y a la disposición de ambas naciones que se cesaron las hostilidades y comenzaron las negociaciones para una paz definitiva a finales de febrero de 1995. Ahora comenzaremos con algunas preguntas sobre la guerra del Cenepa con el embajador Alejandro Suárez. Muy difícil definir. Los dos países se acusaron mutuamente de ser los causantes de la guerra. El Ecuador culpó al Perú de haber sido el agresor. El Perú también sostuvo que fue el Ecuador el agresor. Es muy difícil definir eso. Llegaba un momento en que se encontraban elementos militares de los dos países y por cualquier causa, inclusive causas leves, a veces insignificantes, pero de pronto alguien disparaba primero y cuando se produce el primer disparo vienen los demás. Eso fue lo que probablemente ocurrió en las nacientes del Cenepa. Se encontraron dos grupos militares, se produjo una tensión, un enfrentamiento y comenzaron los disparos. Muy difícil saber quién disparó primero. ¿Se ganó la guerra del Cenepa? Bueno, el Ecuador hemos sostenido que ganamos la guerra. Si es que ganar la guerra significa mantener posiciones, no ser desalojados de las posiciones, ganamos, porque las fuerzas peruanas no pudieron desplazarnos de nuestras posiciones, no pudieron sacarnos de nuestras posiciones. Pero claro, fue una guerra muy focalizada, una guerra que se desarrolló en un espacio reducido del área fronteriza y no fue una guerra abierta, fue una guerra de escaramuzas. Ganar una guerra, digamos en términos ya globales, ganar una guerra significa someter a las Fuerzas Armadas del otro país, tomarse ciudades, ocupar ciudades, territorios. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo una guerra de Chile contra Bolivia y Perú, y fue Chile el ganador de esa guerra.
Chile ocupó Lima, la capital peruana, las fuerzas chilenas ocuparon Lima durante casi 2 años. Tomaron trofeos de guerra, secuestraron el buque insignia de la Armada peruana. Se llevaron cosas del Palacio Presidencial peruano, cosas que inclusive hasta ahora las tienen los chilenos como trofeo de guerra. Eso es ganar una guerra, así ya, utilizando un término, ganar en serio una guerra. Sí, el Ecuador mantuvo posiciones, no perdimos la guerra. En todo caso, la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas fue estupenda, fue ejemplar. Gracias a las fuerzas ecuatorianas pudimos conservar esas posiciones. El Perú no pudo desalojarnos, cosa que sí había ocurrido antes en otras escaramuzas, sobre todo en el año 1981, cuando se produjo la llamada Guerra de Paquilla. Ahí las instalaciones ecuatorianas fueron borradas del mapa y nos sacaron del área. En el CENEPA no. Y si eso es ganar una guerra, pues ganamos la guerra. Lo que ocurre es que el Ecuador había venido reclamando históricamente una modificación de la frontera que le devolviera al menos parte del territorio que en teoría perdió a lo largo de la historia. Pero cuando se produjo la guerra de 1941 y luego la firma del Protocolo de Río de Janeiro, el Ecuador ya había perdido una gran cantidad de territorio y no la había perdido el día anterior de la guerra del 41, la había venido perdiendo durante décadas, prácticamente desde que los dos países se independizaron. Los peruanos, los colonos peruanos, iban progresivamente ocupando territorio que el Ecuador reclamaba como propio. Lamentablemente el Ecuador, que nació débil, que nació pobre y que durante prácticamente todo el siglo XIX y hasta el siglo XX era un país que no tenía recursos suficientes para ocupar realmente el territorio que reclamaba, y no lo ocupó, no pudo ocuparlo, no tenía la capacidad suficiente. Entonces los peruanos sí lo ocuparon y fueron ya afirmando posiciones, y ya ese terreno estaba ocupado por el Perú, habían guarniciones militares peruanas, y esa fue la situación en 1941. Lo que el Protocolo de Río de Janeiro hizo fue prácticamente consagrar una realidad que ya se había venido configurando desde mucho antes. Entonces, cuando llegamos a la guerra del CENEPA en 1995 y luego las conversaciones de paz, ya era imposible obtener una modificación de la frontera. Pero las negociaciones podían orientarse de otra manera para conseguir algo que el Ecuador siempre reclamó y que era un poco la base de sus reclamos ya en el siglo XX, que ha sido el reconocimiento de su derecho como país amazónico y la libertad de navegación en el río Amazonas. No conseguimos salir territorialmente al Amazonas, pero sí conseguimos que el Perú aceptara la libre navegación del Ecuador sobre el Amazonas, e inclusive en las negociaciones entre 1995 y 1998 se pudo conseguir que el Perú concediera al Ecuador 2 puntos sobre el río Amazonas, ribereños del río Amazonas, en donde el Ecuador puede establecer un puerto, puede establecer un centro de acopio de productos para efectos de aprovechar comercialmente la navegación por el río. Eso fue lo que se logró en las negociaciones, y no creo que se pueda hablar de que perdimos en la mesa de negociaciones lo que ganamos en la guerra. No, en las negociaciones conseguimos ventajas, conseguimos beneficios que justamente lo que han hecho es asegurar
lo que interesaba en primer lugar a todos, que era la paz. Conseguir la paz, ese fue ya un logro extraordinario. Y la conseguimos dignamente. No fue como en 1942 que nos obligaron a firmar un protocolo. No, fuimos a la mesa de negociaciones y en las negociaciones obtuvimos ventajas como la libre navegación en el Amazonas, los espacios para puertos en el río Amazonas. Conseguimos también un acuerdo sobre medidas de confianza y seguridad para que no volvamos a dispararnos en la frontera. Y concretamos también un acuerdo de integración fronteriza, que es un acuerdo muy amplio y que beneficia a los dos países y que lo estamos aprovechando ahora y ha dado muy buenos resultados. La guerra, ¿cuáles eran los objetivos del Ecuador? ¿Qué buscaba ganar? ¿Qué buscábamos con la guerra? Bueno, el Ecuador lo que hizo fue defenderse, fue mantener posiciones. Las guarniciones ecuatorianas estaban allí, las fuerzas peruanas pretendían desalojarlos con ataques tanto por tierra como por aire, pero no pudieron desalojarlos. El Ecuador lo que quería era mantener esas posiciones en esas áreas que las consideraba propias. Eso tiene un valor simbólico. La guerra se desarrolló en esa área concretamente, bueno, varios puntos, pero sobre todo en esa área, en esa pequeña área a la que se denomina Tiwinza. Allí fue donde más se concretó la resistencia ecuatoriana y eso tenía un valor simbólico muy, muy alto para el Ecuador y sobre todo para nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, cuando los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro dieron la solución, dijeron que la frontera va por allí, pero vamos a entregar ese kilómetro cuadrado de manera simbólica al Ecuador. Ese kilómetro cuadrado es territorio peruano, pero entregado al Ecuador en propiedad privada y a perpetuidad, para siempre. El Ecuador puede allí establecer algún tipo de instalaciones siempre con fines pacíficos, puede poner allí un monumento, o los dos países pueden poner allí un monumento, puede hacer un área de preservación ecológica, cualquier cosa. El Ecuador tiene derechos sobre ese terreno, no tiene soberanía, pero sí derechos de uso y puede hacer en ese terreno lo que le plazca, siempre con fines pacíficos. En conclusión, es importante conocer la guerra del Cenepa de 1995, porque, en caso de no hacerlo, se podrían perpetuar malentendidos entre naciones. A pesar de la relativamente reciente firma de paz entre Ecuador y Perú, muchos ecuatorianos desconocen los detalles y las causas profundas del conflicto territorial y las guerras que se libraron por ello. Desde los inicios del siglo XIX, las disputas comenzaron con la independencia de Gran Colombia y Perú, y se complicaron por tratados y acuerdos como el de Guayaquil de 1829 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Estos tratados no resolvieron el conflicto fronterizo, lo que llevó a varios enfrentamientos que culminaron en la guerra de 1995. Este último conflicto subraya la importancia de entender la historia desde una perspectiva objetiva y libre de sesgos nacionalistas, lo que ayuda a prevenir futuras disputas. Conocer la historia de la guerra del Cenepa y los conflictos territoriales entre Ecuador y Perú es esencial para comprender la complejidad de las relaciones entre ambos países y evitar la perpetuación de resentimiento basados en interpretaciones sesgadas del pasado. Por ejemplo, se ha sostenido que el Ecuador no recibió nada a pesar de haber ganado la guerra. Esto no es verdad. Para comenzar, el Ecuador no ganó la guerra y tampoco ganó Perú, como expresó el embajador Alejandro Suárez. La guerra de Cenepa fue una guerra de escaramuzas, muy focalizada. Ninguno de los dos países conquistó territorio, y tampoco se podía negociar la entrega de territorio por el ya mencionado Protocolo de Río de Janeiro. En sí,
Lo que se ganó con la firma del Tratado de Brasilia entre Ecuador y Perú fue la libre navegación por el río Amazonas para el Ecuador y la paz perpetua entre ambas naciones. Esta comprensión más profunda y objetiva ayuda a evitar el nacionalismo extremo, lo cual permite a los ciudadanos de ambas naciones, especialmente de Ecuador, tener una visión más completa y equilibrada de su historia nacional. Además, al entender los errores y aciertos de las negociaciones pasadas, tanto la sociedad como los líderes actuales pueden aprender de esas experiencias para manejar mejor los desafíos futuros y las relaciones internacionales.